Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues nada, le arrancamos como les comentaba antes, ¿no? Ya ahí al otro lado tengo a Paqui Rivero, como antes le comentaba. Ella es coordinadora de esa exposición, es bibliotecaria del Archivo de la Transición Democrática en Canarias, de la universidad, está en la Universidad de La Laguna, se llama Hacer Historia. Paqui, muy buenos días. Hola, muy buenos días, un ¿Qué saludo. tal? ¿Qué tal? Un saludo. Un Paqui, saludo. qué interesante. El otro día me he dado una vuelta por, precisamente, me había enterado también en otros medios de comunicación y tal, de esa exposición que la considero súper interesante y que a todo el mundo yo creo que hemos vivido esas etapas y los que no lo han vivido pues tienen la oportunidad de verla, de asistir a esa exposición en la UL, ¿no? Sí, sí, así es. En la biblioteca de la Universidad de La Laguna, en la Biblioteca General de Humanidades, en el campus de Guajara. Ahí podrán ustedes, la hemos inaugurado recientemente, el 23 de abril, con motivo del Día del Libro, y va a estar abierta hasta el 28 de junio, y ahí podrán visitarla. Y efectivamente es una exposición a la que hemos titulado Hacer Historia, y que lo que hace es mostrar el archivo de la transición que hemos ido reuniendo en nuestra biblioteca desde hace ya más de 20 años, a partir de donaciones de personas y de entidades que digamos reunieron pues toda ese volumen enorme de documentación política y social que se generó en el último periodo del franquismo y en la transición propiamente dicha, y luego en los años las décadas posteriores de consolidación democrática, y que estuvieron, documentación que está relacionada con las múltiples luchas de todo tipo, de todos los sectores, obreros, estudiantiles, de las organizaciones políticas, de la izquierda, pero no solo de la izquierda, también de las organizaciones del centro y las derechas que actuaron durante todo ese periodo en que, digamos, transitamos de una dictadura y de una sociedad totalmente apagada a esa explosión democrática, digamos, ¿no? Sí, sí. Son muchas las organizaciones y es mucha la documentación generada en todo ese periodo. Y una cosa, Paqui, ¿y cómo dices que durante tantos 20 años llevan, y cómo empezaron realmente? La gente aportaba cosas, las organizaciones aportaban cosas y recuerdos que tenían. ¿Cómo empezaron con esa historia? La historia del archivo se remonta al año 1991, en el que el sociólogo y filósofo, profesor de la Universidad de La Laguna en aquel entonces, y desde los años 60 el profesor José Luis Escotado Ibor, que es un reconocido hombre de izquierda, republicano, marxista, todavía tiene más de 80 años y aún sigue, digamos, dando guerra. Y él en el año 91 entregó a la biblioteca, quiso donar a la biblioteca de la Universidad de La Laguna, pues todo ese tipo de documentación que él reunió, además, en su caso muy interesante, porque se remonta a los años 50, 60, él nació en Madrid, vivió, creció allí, y en los años 60 es cuando se viene a Canarias como profesor. Y tiene documentación, ya digo, de décadas de los 50, por ejemplo. Él empezó militando en el socialismo, por ejemplo, de las juventudes socialistas en el exilio, no solo de lo que se producía en el interior de la península, sino también de organizaciones y personas que tuvieron que abandonar, ¿no? Tras el golpe de Estado del 18 de julio, abandonaron España, ¿no? Y él, pues tiene documentación que se remonta a esos momentos y que, que va reuniendo de fuera de Canarias y de Canarias hasta el año 91, en que nos hace entrega de ese archivo muy interesante, de cosas muy diversas, pues desde el sindicato vertical hasta documentación de todo lo que izquierda radical, de los diversos movimientos sociales, etcétera.
y revistas, periódicos, o sea, además todo tipo de soportes, ¿no? Revistas, periódicos, carteles, pegatinas, etcétera. Yo me imagino, yo por lo menos tuve esa experiencia, ¿no? De llegar y claro, no sabes realmente por dónde empezar porque todo es tan interesante y trae tantos recuerdos y tal, ¿no? Eh, pero bueno, sí es verdad lo que estás comentando. Allí hay de todo, desde Fuerza Nueva, por ejemplo, que había algo de Sí, Fuerza Nueva que era la ultraderecha, a la Liga Comunista Revolucionaria, el MPAIAC, el Partido Comunista, el PUC, en fin, sí. el PSOE, en fin, había representación de todo, ¿no? Y esto, Paqui, ¿es todo lo que hay o todavía queda muchísimo más? Vamos a ver, en la exposición que al principio decíamos que hemos titulado Hacer Historia, yo quiero recordar por qué. Hacer Historia hace alusión por un lado, a que es importante conocer estas fuentes, no perderlas, custodiarlas y preservarlas debidamente de cara a la investigación histórica. Es importante, es una fuente, son fuentes primarias, una más que complementa pues lo que dijeron los periódicos de la época, lo que dicen los libros, lo que dicen las personas, las fuentes orales, ¿no? Recuperar toda esta documentación, que pensemos que mucha de ella se perdió, se escondió, se destruyó en el momento del golpe de Estado del 23 de febrero del año 81, hacer un esfuerzo de recuperarla es importante. Y por tanto hacer historia se refiere a eso, a que esto nos ayude a construir discurso histórico. Pero también hacer historia hace referencia a que tenemos una idea de que la transición fue algo general para todos los estados en primer lugar, y habría que decir que Canarias también tuvo sus peculiaridades, sus particularidades, y que existe la idea también de que fueron como grandes hitos o grandes momentos protagonizados por figuras, por élites políticas, el papel del ejército, grandes hitos. Pero en realidad lo que nosotros queremos decir al hacer historia es que hubo muchas personas, muchas organizaciones por debajo, haciendo, moviendo, construyendo nuevas formas de hacer ciudadanía, de nuevas formas cívicas, nuevas formas políticas, ¿no? Y que todo eso, todas esas pequeñas organizaciones y personas que estuvieron debajo, moviendo y a veces con un coste muy alto para sus vidas incluso, todo eso construye historia, ¿no? Es Claro. un poco la razón del título. Y efectivamente hay documentación de... no lo vamos a negar, fundamentalmente del espectro de la izquierda política, digamos, porque los donantes, los donantes principales, que son Escotado, como ya he explicado, el archivo del PUC y la LCR, conjunto, ese archivo conjunto que llega a la biblioteca en el año 2002, también el archivo de la Coordinadora Feminista de Tenerife, que igualmente llega en el 2002, y posteriormente, en total tenemos más de 20 archivos y colecciones de distinto volumen, y seguimos creciendo. Otro muy importante, decía, es el de Antonio Cubillo, que hemos recibido más recientemente en el año 2021, y así, de muchas otras personas y organizaciones, Julián Ayala, Agustín Millares, la diputada Dolores Pelayo, que no sé si ustedes recuerdan, su trayectoria más vinculada inicialmente al Centro Democrático y Social y posteriormente al PSOE, y fue una de las pocas mujeres y además canaria que estuvo en las Cortes Constituyentes, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Y últimamente en definitiva, estuvo también últimamente el Consejo Social, creo, de la universidad también, sí, ¿no? últimamente presidía el Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Pero efectivamente, como decías, pude ver de todo. Bueno, vamos a ver, hay fundamentalmente documentación más del espectro de la izquierda política o izquierda radical, si queremos llamarla así, de los movimientos sociales incipientes desde los años 70 en Canarias, y luchas que hoy día continúan. Por ejemplo, La Tejita, pues hay documentación de cuándo empezó todo el movimiento de defensa de La Tejita, por ejemplo, ¿no? Pero claro, pudiste ver de todo porque efectivamente
tratamos de hacer una selección. Esto, lo que se muestra en las vitrinas, en las paredes, es una ínfima parte de lo que el archivo es, porque son muchísimos documentos inventariados. A día de hoy más de 10.000, y queda mucho trabajo por hacer. Y hay de todo. Y además quisimos dedicar un apartado también a las organizaciones del centro y las derechas, que por supuesto también jugaron, y por eso viste cosas de Falange, de Fuerza Nueva, pues viste cosas de Alianza Popular, en fin, un poco de todo. Sí, había un poco de todo, ¿no? Oye, una cosa, Paqui, realmente el otro día lo estábamos comentando en un programa anterior del Rompeolas, justamente hablando con Román Rodríguez, y hablamos del papel, aquel papel tan importante que jugó la universidad, ¿no? El destacaba sobre todo la Universidad de La Laguna, cómo se vivió ese momento. Evidentemente ese momento se vivió con había una participación increíble en toda la historia, ¿no? Yo incluso estaba pensando en qué se diferenciaban tantos grupos, por ejemplo, que existían. Yo me quedé pensando en el archivo y en qué se podrían diferenciar. Yo creo que se vivía de tal manera, tanto que ¿sabes? Que, por ejemplo, que en algunos apartados de la izquierda más radical, a lo mejor había varias organizaciones que no sé exactamente dónde estaba la diferencia entre una y otra realmente, ¿no? Sí, en fin, no soy yo especialista en el tema, pero sí, efectivamente, digamos, yo creo que eso fue algo que se dio no solo en Canarias, sino en todo el Estado, esa variedad enorme de organizaciones que se diferenciaban muy al detalle en lo ideológico, pues unas más, digamos que el marxismo estaba de base, muchas de ellas, pero unas más pro-chinas, otras más pro-soviéticas, o más trotskistas, o más nacionalistas. Pensemos que en Canarias, al menos eso dicen los historiadores que más se han centrado en este periodo, que además en Canarias se da un fenómeno, una explosión importante, ¿no? De todo lo que tiene que ver con el nacionalismo, con el soberanismo, con la identidad canaria en ese momento, ¿no? Y que además se traduce luego en todos los aspectos, en la escuela canaria, en todos los aspectos, ¿no? Son muchas las organizaciones también. Sí, ¿verdad? Y parece que se repite, ¿no? Organizaciones y sindicatos de corte nacionalista que tuvieron un soberanista o incluso independentista, claro. Además junto al fenómeno de Antonio Cubillo y el MPAYAC, ¿no? Que sin duda fue un elemento que incidió mucho en todo ese periodo, ¿no? La verdad es que todo eso es particular en las islas. Claro. Digo que la verdad es que ver esos documentos, por ejemplo, las grabaciones que tenía desde la radio de Argel, el documento del MPAYAC, como que él pertenecía al MPAYAC, en fin, tantas cosas que yo creo que son vitales en la historia, en nuestra historia, la propia historia de Canarias. Y también una cosa que me gustaría, que antes te lo estaba comentando, es la recuperación del tema de la universidad. Yo cuando fui y lo vi, que estaba en la universidad, porque yo creo que a lo largo de tantos años se ha hallado de menos ese plan más vanguardista del estudiantado, ¿no? Que en aquella época sí es verdad, bueno, también es verdad que en todo el país fue así también, ¿no? Pero se ha ido aquello se fue como diluyendo, ¿no? Entonces volver a ver que parece que resurge en otras cosas también el movimiento universitario es interesante. Claro, sí. A ver, exposiciones como esta u otras que hemos quizás en una línea parecida que hemos hecho años atrás. Yo, por ejemplo, hoy vas a hablar con María del Mar y sus novelas y la labor que yo creo que ella hace a través de la literatura de recuperación de la memoria histórica y de todo lo que fue, ¿no? Toda la represión franquista. Nosotros en el 2013 también yo tuve la oportunidad de coordinar otra exposición sobre la represión franquista en Canarias, ¿no? Y bueno, creemos que la biblioteca en general, con todas sus exposiciones, pero con estas dos en particular, pues sí, queremos hacer un esfuerzo de recuperación de la memoria, de divulgación. Pensemos que mucha gente joven no ha vivido nada de esto y piensa quizás que los derechos han llegado como si nada, pero todo tiene una historia, incluso demasiada actualidad, diría yo, porque hay muchas situaciones que se dieron en esos años, en la década de los 70, de los 80, incluso de los 90, que se están reproduciendo. O sea, hay conflictos sociales,
claramente, por ejemplo, toda la cuestión de la vivienda. Pudimos poner allí, en la exposición van a poder ver un panfleto, digamos, un texto, un manifiesto de la Coordinadora Popular de la Vivienda, con problemas tan vigentes como los actuales, o sea, la falta de vivienda, los desahucios, etcétera. Problemas sociales que permanecen, problemas ambientales que permanecen. No voy a hablar de todos los conflictos y de todo el movimiento que ha habido en los últimos tiempos, ¿no? Distintas luchas, ¿no? Y es verdad que yo no diría que la gente hoy día, o que la gente de mi generación, por ejemplo, que es posterior a la de ustedes, a lo mejor, yo llegué en los 80 a la universidad, ¿no? Yo creo que son generaciones distintas, sí, quizás podemos tener la sensación de que se ha diluido mucho la combatividad social, pero cada momento tiene sus cosas. Ahora mismo estamos viviendo, yo creo, un repunte enorme, o el movimiento feminista, que se remonta a eso, a la década de los 70, en la última ha vivido un repunte brutal también. En fin, creo que no hay una... Sí, no, es verdad, es verdad. Incluso, hay altos y bajos, pero lo importante es que esto sea divulgativo, que se sepa que esta parte de la historia existe, que fueron muchas las personas implicadas, ¿no? Que se dedicó mucho tiempo, militancia, que la gente se organizaba por abajo, en los barrios, en los estudiantes. Has mencionado a los estudiantes. Bueno, claramente, en la universidad de los 70 fue explosiva, ¿no? Y muy solidaria, también con las luchas, sobre todo obreras, que se daban. Y de hecho hubo episodios como el de Javier Fernández Quesada, que desgraciadamente tuvieron que ver ese asesinato de Javier Fernández Quesada en las puertas de las escalinatas de la universidad. Tuvo que ver con el apoyo del movimiento estudiantil al movimiento obrero, ¿no? En huelga en esos días, con conflictos muy fuertes, ¿no? En fin, todo esto hay que conocerlo, y sobre todo que no se pierda, ¿no? En la noche, sino que esta documentación se... Total, me parece muy interesante. Fíjate tú comentando, por ejemplo, de cosas que parece que se reproducen ahora. Mira, no solamente el tema medioambiental, que se ve ahí claramente, ¿no? Pero mira, por ejemplo, el tema de los maestros ahora también. Parece que se vuelve a repetir las historias, ¿no? Será para repetirnos lo que las luchas y cómo se ha logrado, ¿no? Mira, una cosa, Paqui, y la gente, por ejemplo, dinos, por ejemplo, tú que tienes la visión más cercana allí, ¿no? O sea, hay gente que quizás que aparezca por la exposición y desconoce cómo ha sido todo. ¿Qué suele opinar la gente que no vivió eso? ¿Y qué opina la gente que sí lo vivió y que todo eso le trae un recuerdo? Nosotros estamos haciendo un programa de visitas guiadas a la exposición. Hemos tenido ya 2, empezamos el martes de esta semana, y así todos los martes. Hay una oferta pública que se puede ver en la propia página web de la exposición, todos los martes, o bien a las 12 de la mañana o a las 6 de la tarde, unos martes a las 12, otros a las 6 de la tarde, vamos a tener visitas guiadas hasta finales de junio. La gente que ha venido hasta ahora, pues ha venido, por ejemplo, un grupo de muchas mujeres mayores que vivieron, mujeres que, por ejemplo, militaron en el Partido Comunista. El otro día fue muy emocionante, ¿no? No quiero dar nombres, ¿no? Pero mujeres que incluso participaron en el ese mítico meeting que Santiago Carrillo dio una vez legalizado el partido, del que tenemos muchas fotografías interesantes que nos ha hecho llegar un donante particular, que llenó la Plaza de Toros de Santa Cruz, y ellas estuvieron allí, intervinieron, eran militantes del Partido Comunista, por ejemplo, por poner un ejemplo. Quiere decir, nos visitan personas que lo han vivido y que en términos generales nos están transmitiendo muy buenas impresiones sobre la exposición. Ayer, por ejemplo, nos visitó Manolo Marrero, no sé si lo conoces, sí, un histórico, claro. Sí, Manolo, un sí. histórico incluso estábamos en ese momento atendiendo otra visita, y él explicaba esto, cómo toda la cuestión de esta que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? De cómo todo este proceso de estabilización en la docencia canaria ha hecho que vengan un montón de docentes de fuera, y bueno, y que sin ánimo ni ningún espíritu xenófobo, ni mucho menos, está claro que va a expulsar a mucha gente canaria de su puesto de trabajo, ¿no?
y él explicaba, nosotros antes de que pasara esto, ya habíamos seleccionado, por supuesto, entre la documentación, unas pegatinas y unos folletos sobre ese momento del boicot a las oposiciones del año 77. Y Manolo Marrero estaba allí y lo explicó a otro grupo de visitantes que venían del Servicio Canario de Empleo, que están haciendo un curso de bibliotecas, ¿no? Y bueno, fue muy interesante. Igualmente este grupo, que eran personas además de aquí, inmigrantes y ¿no? Igualmente lo vivieron con mucho interés, ¿no? Les resultó muy interesante la exposición. Yo creo que en términos generales lo es. Está mal que lo diga yo, que he participado pero creo que lo es muy visual, es muy variada. No solo está la documentación en las vitrinas, también tenemos objetos, hemos querido exponer objetos y elementos propios de la comunicación y de la vietnamita, la vietnamita. Exactamente, las imprentas. La gente no sabe lo que es, explícale lo que es, la gente no sabe lo que es una vietnamita. Pues digamos, una especie de artilugio, de aparato de impresión que se construía pues para poder editar, ¿no? En condiciones de clandestinidad y sacar la documentación rápido, que se viera y se leyera lo mejor posible y eso, de forma muy artesanal y muy precaria en casa, ¿no? Esa es la que es propiamente la vietnamita, ¿no? Una especie de impresora que se construye como una especie de bastidor, ¿no? Y luego están las más, ¿no?, más asentadas, como la Minerva. Tenemos una Minerva muy antigua, que también usaban organizaciones como el PC, y otro tipo y bueno, luego las cosas se fueron progresando y modernizándose, ¿no? Máquinas de escribir más antiguas, menos antiguas, y hay carteles de la electorales de la época con gente que participaba. Claro. Hemos querido exponer un poco de fanzine, todo. ¿no? Sí, y un poco, ya te digo, la diversidad de organizaciones, aún siendo conscientes de que el archivo tiene más documentación del ámbito del espectro de los partidos y movimientos sociales de la izquierda, digamos, más antifranquistas, por decirlo de algún modo, pero también tenemos ya, insisto, documentación del centro y de las derechas, y hemos querido, y hacemos un llamamiento a que, de hecho, tenemos contactos, hay cosas por ahí que se están moviendo, ¿no?, de figuras políticas muy importantes, que están, bueno, ya mayores y que están pensando en donar sus archivos. No voy a dar ningún nombre, pero todo esto hay que recuperarlo, ¿vale? También es importante saber qué pasó con el centro y las derechas, cómo evolucionó. Mira, Paqui, y una cosa, y alguien que, por ejemplo, que tenga, sí, ya sea del sector que sea, ¿no?, tanto de la derecha, del centro, de la izquierda, y que quisiera aportar cosas que quizás puedan tener, ¿cómo pueden llegar a ti? ¿Cómo pueden llegar bueno, estamos en la biblioteca, en nuestra página web, bueno, hay teléfonos, hay correos electrónicos generales de la biblioteca. También el propio archivo tiene su correo, que lo voy a decir de memoria, y que es simplemente atdc@ull.edu.es. Lo estoy diciendo atdc@ull.edu.es. También por ahí nos pueden conectar llamando por teléfono o yendo directamente en persona a la biblioteca y entrando en contacto con nosotros, y en general estamos recibiendo. No, hay que ir en persona, para ver aquello. Sí, bueno, Paqui, les invito a que vayan. total. Hasta el 28 de junio está abierto de lunes a viernes en horario de 8:30 de la mañana a 8:30 de la noche. 28 de junio, pues nada, tranquilamente, se van en el tranvía, en 2 minutos están en la biblioteca allí y se puede disfrutar del tema, ¿no? Paqui, pues ¿qué quieres que te diga? Que me encantaría que la gente fuera más, dar la mayor difusión, que la gente apoyara, que sé que hay muchísima gente que nos escuche y que tiene también archivos y cosas que puede aportar. Y ya te digo que de cualquier sector, la historia es juntar todo, que eso fue todo historia, ¿no?
Sí, efectivamente juntarlo, preservarlo, digitalizarlo, ponerlo al servicio de la sociedad canaria y de la investigación histórica, claro, claro. Pues nada, Paqui, muchísimas gracias por haber estado en el Muchas Rompeolas, gracias. ¿vale? Muchas gracias a ti por invitarnos. Venga, Un chao. saludo. Hasta siempre. Adiós, adiós. Hasta Chao. siempre, adiós. Bueno, pues nada, nos vamos después de escuchar esa exposición muy interesante. Ya sabes que va a estar abierta hasta el día 28 de junio. Hay que ir supongo que hay muchísima gente que le recordará muchas cosas.